Saludos a todos, mi nombre es Ariel Camacho, estudiante de tercero F de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso. El tema que les voy a hablar es sobre los enlaces del carbono. Los seres vivos se componen de átomos, pero en la mayoría de los casos esos átomos no están flotando por ahí individualmente. Por el contrario, generalmente están interactuando con otros átomos. Como ejemplo, los átomos podrían estar conectados por enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales, o podrían formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o rozan. Tanto los enlaces fuertes que mantienen unidos a las moléculas como los enlaces más débiles que crean conexiones temporales son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la existencia de la vida misma. ¿Por qué formar enlaces químicos? La respuesta fundamental es que los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable posible. Muchos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen esa regla, desearán lograr al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. El carbono tiene la característica única entre todos los elementos de formar cadenas largas y estables de sus propios átomos, una propiedad llamada catenación. Esto, junto con la fuerza del enlace carbono-carbono, da origen a un número enorme de formas moleculares, muchas de las cuales son importantes elementos estructurales de la vida. Así, los compuestos de carbono tienen su propio campo de estudio, la química orgánica. Las ramificaciones son comunes en los esqueletos carbono-carbono. Pueden ser identificados átomos de carbono diferentes con respecto al número de otros átomos de carbono vecino. Átomo de carbono primario, un átomo de carbono vecino. Átomo de carbono secundario, 2 átomos de carbono vecino. Átomo terciario, 3 átomos de carbono vecinos. Átomo de carbono cuaternario, 4 átomos de carbono vecinos. El carbono tiene un número atómico de 6, lo que significa que tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones en la corteza que se distribuyen en 2 electrones en la primera capa y 4 en la segunda. Por tanto, el átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes para completar los 8 electrones de su capa más externa. Estos enlaces pueden ser de 3 tipos: enlace simple, enlace doble y enlace triple. Enlace simple es la manera más sencilla en la que el carbono comparte sus 4 electrones. Los enlaces se colocan apuntando a los 4 vértices de un tetraedro regular, estando el carbono en el baricentro de dicho tetraedro. Se dice que el carbono actúa de manera tetragonal. Un ejemplo más simple lo representa el metano, en el que un átomo de carbono comparte cada uno de sus 4 electrones exteriores con un átomo de hidrógeno, de modo que tanto el carbono como cada uno de los 4 hidrógenos completan su última capa electrónica. Enlace doble. El carbono no tiene que formar 4 enlaces con otros átomos distintos. Puede darse el caso de que 2 de estos enlaces los forme con un mismo átomo. Hablamos entonces de un enlace doble. Los 2 electrones que quedan al carbono se enlazan con otros 2 átomos mediante enlaces simples. En este caso, el enlace doble y los enlaces simples apuntan a los vértices de un triángulo casi equilátero. Se dice que el carbono actúa de forma trigonal. El ejemplo más simple es el etileno, en el que los 2 carbonos comparten 2 electrones entre sí y los otros 2 que los queda a cada uno les comparte con 2 átomos de hidrógeno. La estructura es trigonal y plana. Enlace triple. Por último, ¿puede el carbono formar 3 enlaces con un mismo átomo? Se habla entonces de un enlace triple.
En este caso la molécula es lineal y decimos que el carbono actúa de forma lineal. El ejemplo más simple de este es el acetileno, en el que dos átomos de carbono se unen mediante un enlace triple y el electrón que les queda a cada uno lo comparte con un átomo de hidrógeno. Por supuesto, la molécula es lineal. También puede ser el carbono formar el enlace triple con otros elementos como el nitrógeno. Según su naturaleza, el enlace químico se divide en tres tipos de enlace. Enlace covalente, porque entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen para alcanzar el octeto, establece compartiendo electrones del último enlace. Este enlace se divide en dos. Enlace covalente polar es cuando los átomos del enlace covalente tienen electronegatividades distintas, y el enlace covalente apolar es cuando se forman con átomos iguales, por lo que la diferencia de electronegatividad debe ser cero. Enlace iónico, porque el enlace en el que uno o más electrones de un átomo es retirado y se une a otro, resultando en iones positivos y negativos que se atraen entre sí. Enlace metálico, porque es el que mantiene unidos los átomos entre los núcleos atómicos y los electrones de valencia que se juntan alrededor de estos como una nube de los metales entre sí. Un argumento que podría dar es que los enlaces químicos pertenecen a las combinaciones, porque las combinaciones son sustancias compuestas formadas por dos o más elementos. El enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. El enlace químico se caracteriza por la electronegatividad de un átomo determinado. Esta afecta fundamentalmente por dos magnitudes: su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia por el núcleo atómico, y el comportamiento de los gases, por lo que como el gas se expande, la energía intermolecular entre la molécula hace que un gas, al ir añadiendo energía calorífica, tienda a aumentar su volumen. Eso es todo. Gracias por su atención.